Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar un ejercicio de flujo de efectivo recordando un poco lo que vimos en clase pasada, donde mencionábamos que el flujo de efectivo es un estado que podíamos a través de él apreciar las principales fuentes y aplicaciones de dinero realizadas por la empresa durante un periodo determinado. Existían dos métodos, el método directo y el método indirecto, para poder elaborarlo, ¿correcto? Em, Nos íbamos a centrar básicamente en el método directo, y para elaborar el método directo recordábamos que había que revisar primero rubro por rubro del estado de resultados, para establecer obviamente cuáles eran esas cuentas y en qué monto se construían salidas y entradas de dinero. Segundo, tener también información del balance general, de un balance inicial y de un balance final, para determinar también cuáles fueron esas entradas y salidas de dinero. Y hay dos formas de presentar el flujo de efectivo: la presentación simplificada y la presentación clasificada. En la presentación simplificada se establecen dos grupos, como son las fuentes de efectivo y las aplicaciones de efectivo. En una presentación clasificada, que es en la cual nos vamos a basar en este ejercicio que vamos a ver a continuación, tenemos una actividad de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces, algo así tenemos ubicado dentro del estado de flujo de efectivos. Nos vamos a este ejercicio que tenemos, donde tenemos ubicada la empresa Baker Corporation, y tenemos el estado de resultados de Baker Corporation en miles de pesos del año 2012. Recordemos que para iniciar el estado de flujo de efectivo debemos tener datos del estado de resultados del último periodo, en este caso del año 2012. Entonces acá voy a colocar esto en rojo, que es lo que nos da a entender que el estado de resultados de la empresa Baker Corporation es del 2002, del último periodo. Adicional a eso, tenemos que tener balances generales de la empresa Baker Corporation también a 31 de diciembre de los años 2012 y 2011. Es decir, de un año inicial, de un periodo inicial, de un periodo final. Entonces, básicamente, estos datos tenemos acá. Vamos a iniciar, obviamente, nuestro estado de flujo de efectivo de la empresa Baker Corporation en miles de pesos del año que finaliza 31 de diciembre del 2002. Entonces, para poder realizar obviamente la información del estado de flujo de efectivos, eh, una vez tengamos la información del estado de resultados y de los balances, debemos establecer primero que todo una hoja de trabajo, chicos, para poder saber cuáles fueron los incrementos y las disminuciones en las cuentas del balance general de un año al otro. De esta forma podemos saber cuáles fueron las salidas y las entradas de dinero. Entonces, vamos a descubrir esta información que yo tengo acá, y lo vamos a ir haciendo paso por paso para que ustedes vean cuál es la información que tenemos aquí. Listo. Lo primero que vamos a hacer entonces es llamar a esto variaciones. Listo. Vamos a llamar las variaciones, y nosotros vamos a borrar esto acá y vamos a ir haciéndolo paso por paso. Listo. Tenemos unas variaciones, cuáles fueron los incrementos y las disminuciones. Entonces, lo que hacemos es mirar y comparar el año 2011 con el año 2012. Aquí vemos que en el año 2011 eran 500 mil pesos, y aumentó a 1.000.000 de pesos el efectivo y valores negociables de la empresa. Eh, Quiere decir que hubo un aumento en 500 pesos. Como es un incremento, pues nosotros lo vamos a colocar aquí, lo vamos a representar siempre en signo positivo. Entonces ubiquemos la forma de que me salga aquí en signo positivo. En este caso, 1.000 menos 500, que me da 500 el incremento. Continuamos con el siguiente cuenta, las cuentas por cobrar, que disminuyen, pasan de 500 a 400, nos ubicamos acá en disminución. Sabemos que es una disminución, no le vamos a colocar el signo negativo, sino que lo vamos a colocar en positivo. Entonces a estos 500 le vamos a restar los 400 y nos da 100 en disminución.
Así sucesivamente ocurre en la siguiente cuenta, que son los inventarios. Aquí tenemos una disminución, por lo tanto, me disminuye inventario en 300 pesos. No vamos a tomar los totales, no se van a tomar los totales, se van a tomar las cuentas como tal, contenidas en los activos corrientes y los no corrientes, pasivo corriente, no corriente, no vamos a tomar totales, ¿listo? Pues continuamos acá, ya tenemos un aumento, un incremento que va de 1050 a 1200 millones tenemos, 150 es el incremento. Adicional a eso, continuamos con accesorios, vehículos y otros, donde también tenemos un incremento en miles de pesos, pasando de 1150 a 1300, 150 es la diferencia. No tomamos los totales, como ya lo mencioné, y tenemos acá la información de la depreciación acumulada. Recordemos que aquí en la depreciación acumulada tenemos un incremento. Este incremento es de 100 pesos. Perdón, vamos a ubicarnos bien. Listo, este es un incremento de 100 pesos. Aquí luego pasamos a el incremento que tenemos en, perdón, tenemos un incremento de 200 pesos, tenemos una disminución de 100 pesos, tenemos una disminución también de 100 pesos, acá tenemos un aumento de 200 pesos. Las acciones preferentes, las acciones comunes y el capital pagado no representan ningún cambio. Y tenemos unas ganancias retenidas. Estas ganancias retenidas tienen un incremento que es de 100 pesos. Aquí tenemos estos valores. Ahora bien, ¿cómo saber si estas variaciones son entradas o son salidas? Primero ubiquémonos en el activo. En el activo, jóvenes, en el activo, todo aquel incremento se va a representar como una salida y toda aquella disminución representa una entrada. Entonces, veamos si existe un incremento en el efectivo, por ejemplo, como es en este caso, que se incrementó, esto significará que hubo una salida de efectivo, ¿verdad? Eh, si hubo un incremento en el efectivo y en los valores negociables de un año al otro, esto me supondrá una salida de efectivo para las operaciones, obviamente, de la compañía. Entonces, acá vamos a colocar como todo activo, todo incremento en el activo significa una salida, ¿listo? Por la usabilidad. Entonces, tenemos que este valor va a estar ubicado acá. Como bien dijimos, todos los incrementos en los activos significan una salida. Todas las disminuciones, por lo tanto, son entradas. En este caso, cuentas por cobrar, disminuyeron, significa una entrada de dinero. Ahora bien, nos ubicamos en el pasivo. En el pasivo ocurre todo lo contrario al activo. Todo aquel incremento en el pasivo se refleja, perdón, todo aquel incremento en el pasivo supone una entrada y toda aquella disminución en el pasivo supone una salida de efectivo. Acá tenemos ganancias retenidas y las ganancias retenidas las tenemos como una entrada, un incremento se supone en la ganancia retenida si es una entrada. Ahora bien, esto nos debería de sumar lo mismo, acá, perdón, no se alcanza a ver, esto nos debería de sumar lo mismo, no nos está sumando lo mismo, 900, 1100, algo está pasando y lo que ocurre es que la depreciación acumulada que
aunque está como parte del activo, es un incremento y lo supondríamos en las salidas, no es así, porque recordemos que la depreciación resta, la depreciación resta aquí en el activo, por lo tanto, ella es negativa y la debemos entonces colocar como positiva, la debemos colocar sumando, obviamente, en ese flujo de efectivo. En ese caso, me da 1000 y 1000, aquí está cuadrada esta información de acá. Recordemos, obviamente, el concepto de depreciación, teniendo en cuenta que la depreciación es un gasto que no se realiza en efectivo, que se reduce en el estado de resultados y no implica un desembolso real de efectivo. Por esto, cuando hacemos el flujo de efectivo, debemos volver a sumar la depreciación al ingreso neto, o de esta forma estaríamos subestimando el efectivo que verdaderamente generó la empresa. Entonces aquí se debe colocar obviamente en positivo, y bueno, como ya les dije, una forma de probar es que esto nos debe dar el mismo resultado. Ahora bien, sabiendo qué es lo que entra y qué es lo que sale, nos vamos a ubicar en el estado de flujo de efectivo de Baker Corporation, y aquí vamos a tener en cuenta que para elaborar, obviamente, como ya lo decía, el flujo de efectivo, no solamente tenemos en cuenta esta información del balance general, sino también esta información que se encuentra aquí en el estado de resultados, básicamente. En el flujo de efectivo, los rubros de cada categoría se dividen en actividades operativas, en el flujo de efectivo actividades de inversión, y flujo de efectivo de actividades de financiamiento, básicamente. Entonces, tenemos en el flujo de efectivo de las actividades operativas, se deben tener en cuenta eh, los activos corrientes. Vamos a señalarlos aquí, los activos corrientes, los vamos a señalar en esta parte de acá con un color aquí, y tener en cuenta también los pasivos corrientes. Entonces, acá tenemos los pasivos corrientes. Los vamos a señalar de esta forma. Este es en cuanto al flujo de actividades operativas. Se inicia con la utilidad neta después de impuestos. Este dato lo vamos a obtener en el estado de resultados, y en el estado de resultados lo encontramos en la utilidad neta después de impuestos. Este valor que está aquí de 180, el valor de 180 lo tenemos aquí, lo vamos a colocar. Luego de esto se le suma la depreciación, ya lo habíamos dicho, la depreciación se debe sumar. Aquí casualmente la tenemos, la depreciación, como una entrada en signo positivo, y se debe sumar en esta parte de acá. Dijimos que estos valores, como cuentas por cobrar, inventario, que son del activo corriente, deben estar acá en las actividades operativas. Lo que es efectivo y valores negociables no se colocan acá, porque esto que está aquí es lo que nos va a permitir comprobar si el flujo de efectivo está bien o no al final. Entonces, cuentas por cobrar, colocamos disminución de las cuentas por cobrar, porque efectivamente en las cuentas por cobrar tuvo una disminución, y esta cuenta pues significa una entrada. Entonces, disminución de las cuentas por cobrar, esto lo vamos a sumar. Luego tenemos disminución también de los inventarios. Esa disminución de los inventarios se debe también sumar como una entrada, se suma en esta parte de acá, como, perdón, 300. Aumento en las cuentas por pagar. Nos ubicamos en las cuentas por pagar acá en el pasivo, y tenemos que esto sufrió un incremento. Por lo tanto, es una entrada. También tenemos una entrada, y tenemos disminución de las deudas acumuladas. Entonces, las deudas acumuladas es una disminución, por lo tanto es una salida, y en este caso lo representamos en un signo negativo. Esto nos da 780 en el efectivo proveniente de las actividades operativas. Dentro del pasivo corriente tenemos los documentos por pagar, pero esto es una cuenta de financiación, por lo tanto no la vamos a tener en cuenta obviamente en las actividades operativas, sino en las de financiación. Vamos a
sacar esto de acá y lo vamos a colocar en blanco, sin relleno. Luego vamos a continuar con el flujo de efectivo de actividades de inversión. Las actividades de inversión deben tener en cuenta, en las actividades de inversión se tienen en cuenta los activos fijos. Entonces, en los activos fijos, vamos a señalar esto con un color, puede ser rosadito. La depreciación acumulada no, porque pues ya la sumamos en las actividades, en actividades operativas o de operación. Entonces, recordemos entonces activos fijos, y en estos activos fijos tenemos terreno y edificio, maquinaria de equipo, accesorios, vehículos y otros. Acá lo tenemos como aumento de los activos fijos brutos. Entonces, ¿cuál es el aumento? Acá tenemos un aumento de 150 y un aumento de 150, es decir, un aumento de 300. Ese aumento significa una disminución de 300 y es lo que vamos a representar en esta parte de acá. Entonces, con signo negativo, disminución de 300 pesos. El efectivo proveniente de las actividades de inversión es de menos 300. Asimismo, continuamos con la tercera categoría, que es el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. Y en las actividades de financiamiento vamos a incluir, obviamente acá, los documentos por pagar. Vamos a colocarlo con un color verdecito y vamos a incluir los pasivos de largo plazo y vamos a incluir el capital pagado, el patrimonio, capital social, patrimonio, listo. En esta parte entonces tenemos los documentos por pagar que, como ya los dije, estaban acá en pasivo corriente. Ellos sufrieron una disminución, por lo tanto es una salida. Este lo vamos a representar con un signo negativo. ¿Listo? Tenemos las deudas de largo plazo, y en las deudas de largo plazo del pasivo no corriente tenemos un incremento de 200 que se refleja con un signo positivo, es una entrada de dinero. Tenemos cambios en el patrimonio de los accionistas, que no sufrió pues ningún cambio, permanece igual, entonces en este caso lo colocamos en ceros. Y dividendos pagados, entonces, y aquí en dividendos pagados voy a hacer anotación de algo muy importante. En esta parte de los dividendos pagados, recordemos que toda empresa otorga dividendos a sus accionistas cuando se tienen utilidades, pero lo que no se reparte entre los socios, entre los accionistas, permanece en la empresa como ganancias retenidas. Correcto. Entonces es necesario la siguiente fórmula para poder calcular los dividendos que deben ir en las actividades de financiamiento. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con una fórmula muy sencilla que se llama utilidades retenidas del periodo anterior, en este caso del 2011, menos las utilidades retenidas del periodo final, el periodo presente, que sería 2012, en este caso de la empresa Baker Corporation, y le vamos a sumar las utilidades netas del periodo presente, que es el 2012. Perdón. En este caso serían las utilidades retenidas del 2011, 500, menos las utilidades retenidas del periodo 2012, más las utilidades netas del periodo 2012. Esto nos da 80 en los dividendos, y este valor importante que vemos anotado aquí es el valor que vamos a colocar en los dividendos pagados. Correcto. Entonces aquí vamos a colocar dividendos pagados que salieron, correcto. Entonces vamos a colocar un menos 80 acá. Esos dividendos salieron porque pagaron. En este caso, menos 80 serían los dividendos pagados, se coloca como salida.
El efectivo proveniente entonces de las actividades de financiamiento sería de 20 pesos. ¿Cómo lo obtuvimos? Pues aquí en este caso eh, sería menos 100 más 200 menos 80 que nos va a dar 20, ¿correcto? Y con esto vamos a obtener el aumento neto del efectivo y los valores negociables, que se obtiene de la suma del efectivo proveniente de actividades operativas menos el efectivo proveniente de las actividades de inversión y el efectivo de las actividades de financiamiento. En este caso 780 menos 300 más 20 que nos da 500. ¿Cómo nosotros comprobamos que este estado de flujo de efectivos se encuentra bien? Obviamente debemos verificar y como verificación este valor debe coincidir, con el cambio real de efectivo y valores negociables, cambio de efectivo y valores negociables del año que se obtiene de los balances de principio y fin del periodo. ¿Esto qué quiere decir? Esto me debe dar este dato que está aquí. La variación entre 2011 y 2012 de efectivo y valores negociables, que es 500 pesos, debe ser el mismo valor que nosotros obtenemos. Aquí lo voy a señalar. Vamos a señalarlo con una flechita en esta parte, que este valor, que es la variación entre el 2011 y el 2012, entre el periodo inicial y el periodo final de efectivo y valores negociables, me debe dar, efectivamente, me debe dar el mismo valor del aumento neto del efectivo y los valores negociables. De esta forma, nosotros sabremos, obviamente, que el estado de flujo de efectivos se encuentra bien. Es importante anotar que el estado de flujo de efectivos permite al gerente financiero y a otras partes implicadas analizar el flujo de efectivo de la empresa. Recordemos que el gerente puede prestar mucha atención tanto a las categorías principales, actividades operativas, de inversión, de financiamiento, como a los rubros individuales de entrada y salida de efectivo, para poder determinar si ha ocurrido algún suceso contrario a las políticas financieras de la empresa. Además, se puede usar para evaluar progresos hacia las metas proyectadas o para aislar ineficiencias, para dejar de lado lo que está ineficiente. Entonces es importante tener en cuenta este ejercicio que acabamos de hacer para que ustedes lo tengan muy en cuenta al momento de realizar su estado de flujo de efectivos. Ustedes encontrarán una actividad a la cual ustedes le realizarán el estado de flujos de efectivos. Muy buenas tardes.